Segundo que no se puede. Ahí sí. Ahora sí, ¿recuerdas el tema que hablamos la vez pasada? El día de ayer. ¿De qué hablamos? Sobre sobre los diamantes, qué importación tenían las piedras. ¿Y realizaste la tarea? Sí, ya la subí. Más tarde al revés. Hoy hablaremos sobre el impacto de la domesticación de plantas y animales. ¿Puedes leer el primer párrafo? En el Paleolítico la economía era de subsistencia, pues solo se cazaba y recolectaba lo necesario para alimentarse y abrigarse. Con el inicio de la agricultura, el esfuerzo que antes se hacía para cazar y recolectar fue reconducido al cultivo de la tierra y la cría de animales. Ya está, correcto. Cuando hablamos de la domesticación de plantas y animales, se habla de que también ha tenido un impacto profundo en la historia humana, transformando la forma en que las sociedades se organizan y se relacionan con el entorno. El impacto de la sociedad humana, sabemos que cambió de estilo de vida, que la domesticación permitió a las sociedades pasar de un modo de vida nómada de cazadores, recolectores a uno sedentario, asentado en aldeas y ciudades. También el impacto de la sociedad humana se basa en lo que es la revolución agrícola, que la domesticación de plantas y animales fue fundamental para el surgimiento de la agricultura que permitió producir alimentos de forma más eficiente y en mayor cantidad, lo que a su vez impulsó el crecimiento de población y la especialización laboral. Otro impacto de la sociedad es el desarrollo de las civilizaciones, que la agricultura y la domesticación de animales fueron los pilares en las primeras civilizaciones. Y el impacto de las plantas y animales, cuando nos referimos a cambios evolutivos, que la domesticación ha provocado cambios genéticos en las plantas, en los animales, y también adaptándolos a las necesidades y preferencias humanas. También el impacto en el medio ambiente habla de las alteraciones en los ecosistemas, que la domesticación de plantas y animales han alterado los ecosistemas, ya que la agricultura ha reemplazado la vegetación natural y la ganadería ha modificado la composición de la población animales. También está el impacto del medio ambiente en lo que es el aumento de la población humana, que la domesticación ha permitido un aumento significativo en la población, lo que ha generado una mayor presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas. También la agricultura y la ganadería, aunque han sido fundamental para el desarrollo humano, pueden ser sostenibles si no los implementan prácticas agrícolas o ganaderías que minimicen su impacto ambiental. Ahora vamos a leer lo que es la producción de excedentes. Tú lees uno y yo otro y así hasta terminar la primera hojita, ¿ya? Eh, ahí. Producción de excedentes. La agricultura permitió a las sociedades aprovechar mejor el tiempo, el espacio y la energía, y así incrementar la productividad, es decir, producto en mayor cantidad de alimentos que los necesarios. A esa cantidad adicional se le conoce como excedente agrícola y por tanto a la economía neolítica como economía de excedentes. Los excedentes agrícolas tuvieron un impacto en las sociedades neolíticas cuyos efectos llegan hasta nuestros días. Entre ellos tenemos, se dividió el trabajo, la complejidad creciente del proceso productivo y de las sociedades, requirido que las personas dedicaran a nuestros oficios y se especializaran en algunos para que la comunidad pudiera satisfacer todas sus necesidades. Surgió el comercio, la posibilidad y creciente necesidad de intercambiar los excedentes por otros productos. Se asentaron las bases de la propiedad. La tierra se convirtió en un medio de producción en el que en el que los clanes se establecieron y se apropiaron.
urbanización. La producción de excedentes incrementó la disponibilidad de alimentos y con ello la esperanza de vida. Para conversar esta seguridad alimentaria, los grupos sociales empezaron a establecer en los lugares cultivos, pasando de ser Nómadas nómadas, sedentarios. fundando así los primeros asentamientos humanos que dieron origen a las civilizaciones pluviales que estudiaremos en las próximas unidades. Ya, correcto. ¿Qué entiendes sobre el impacto de la domesticación de plantas y animales? ¿Qué entendiste en todo lo que leíste? ¿O por qué crees que es importante la domesticación de plantas y animales? Que son posibilidades de una necesidad. Y el surgimiento de unas nuevas ocupaciones, también en base aquí lo que es el comercio, también permitió la producción de excedentes agrícolas. ¿Por qué es importante la domesticación de plantas y animales? Así el ser humano comenzó a domesticar plantas y animales y microorganismos para su alimentación, pero también para otros usos, como la obtención de fibras u otros materiales para la construcción, vestimenta y arte o la obtención de sustancias medicinales. ¿Cómo se produjo la domesticación de plantas y animales? Los perros fueron domesticados por primera vez en Asia Central hace unos 15.000 años por personas que se dedicaban a la caza y recolección de plantas silvestres comestibles. Ahora dime tú, ¿cómo se produjo la domesticación de plantas y animales? ¿O los perros, dónde fueron domesticados por primera vez? Lo dije ahorita, en Asia, hace más o menos 15.000 años. ¿Qué entendemos por la domesticación de plantas? Que implica la selección de plantas con ciertas características deseables. Que las plantas bajo cultivo y presiones de selección llegan a presentar lo que se conoce como síndrome de domesticación. Como la domesticación de plantas y animales mejoró la vida del hombre, pues los humanos pasaron de nómades a sedentarios y a formar comunidades a medida que aumentaba la población. La domesticación, el ser humano entre las plantas y el ser humano, es decir, que los cambios fueron recíprocos. Las plantas cambiaron y los hombres también, a medida que se domesticaban las plantas. ¿Cuáles crees que son los beneficios de la domesticación? La domesticación permitía entrenar a los animales para utilizarlos en el trabajo. A eso nos referimos cuando hablamos de la domesticación. ¿Cuál crees que fue el primer animal domesticado? El perro. Correcto, el perro fue el primer animal domesticado. Vamos con la división del trabajo.
Este me suena. La vez pasada, hace como, si no mal recuerdo, como hace 2 semanas, estuvimos también hablando sobre la división del trabajo. ¿Recuerdas? Sí, Ya. ¿Qué recuerdas sobre la división del trabajo? que había que mantener, o sea, había que, las personas que trabajaban tenía que haber una organización y asimismo en la organización tenía que haber una división de lo que iban a hacer, o sea, el trabajo que iban a hacer tenían que dividírselo Correcto. de una manera organizada. Ah, si estuviste prestando atención la vez pasada, porque más o menos ese concepto me diste la vez pasada. A ver, empecemos a leer ya. Puedes empezar con división del trabajo. División del trabajo. La producción excedentaria también fue posible gracias a la división del trabajo, que lo podemos definir como la forma de organización de la mano de obra de acuerdo con las capacidades para determinados oficios, ¿Por qué se dividió el trabajo? porque mantuvieron una organización, o sea, se organizaron para poder quedar de acuerdo con los oficios que iban a hacer. Ya. Las siguientes condiciones permitieron la división del trabajo, la agricultura y la cría de los animales requería mano de obra para varios oficios: pastoreo, preparación al terreno, siembra, cuidados, vigilancia de los depredadores y defensa de otros pueblos, cosecha, almacenamiento, distribución, etcétera. Además, en la medida que los asentamientos crecían, había que fabricar casas, caminos, murallas, edificios, graneros más amplios, etcétera. Las comunidades también debieron repartir estas funciones entre sus miembros. Dentro de los siglos agrícolas había tiempo libre que permitía desarrollar otras actividades igual de necesarias para la comunidad, tales como la elaboración de herramientas y utensilios. Ahí sigues tú, ¿Cuál sigo yo, profe? sí, donde dice así surgieron los oficios especializados. Así surgieron los oficios especializados de agricultor, artesano y mercader o comerciante. Posteriormente se requirieron administradores, líderes religiosos para los rituales Mm, ya, de adivinación de las condiciones climáticas y de las cosechas, guerreros que defendieron los cultivos y los excedentes, comerciantes, etcétera. De esa división social del trabajo surgieron luego de las clases sociales. correcto. La división del trabajo, en la historia ha sido impulsada por la necesidad de aumentar la eficiencia y la productividad. A medida que las sociedades se desarrollaron, la división del trabajo permitió a las personas especializarse en tareas específicas, lo que les permitió mejorar su habilidad, su eficiencia, lo que a su vez generó más producción y riqueza. En los primeros tiempos de la humanidad, el trabajo estaba ligado a la supervivencia. Los humanos cazaban, recolectaban y construían refugios para asegurar su sustento. Con el tiempo, el trabajo se volvió más especializado y surgió la división laboral. También la división del trabajo permitió a las personas enfocarse en actividades en las que eran más eficientes, lo que a su vez aumentó la productividad. También la división del trabajo permitió que algunas personas se dedicaran a otras actividades como la agricultura, la artesanía y el comercio o hasta la guerra. La división del trabajo también fue fundamental para el desarrollo de sociedades más complejas, donde sus habitantes ejercían diferentes oficios y profesiones. Algunos ejemplos de la división del trabajo, en la Revolución Industrial, el trabajo cobró importancia en ese entonces.
aumentando significativamente y la producción de las fábricas a medida de los trabajadores se especializaban en tareas específicas. En la actualidad, sigue siendo fundamental en las empresas, permitiendo a los trabajadores especializarse en diferentes áreas y optimizar la producción. Lo que yo entiendo es que la división del trabajo ha sido un factor clave en el desarrollo de la humanidad, permitiendo a las sociedades volverse más eficientes, productivas y complejas. ¿Por qué surgió la división del trabajo? Bueno, para dar respuestas a las circunstancias sociales, geográficas y tecnologías de la época. Vamos con surge el comercio. La producción excedentaria elevó expectativa de vida y disponibilidad de mano de obra en las sociedades neolíticas. El incremento exponencial de los excedentes y la aparición de nuevas necesidades dentro de las comunidades permitieron el desarrollo del comercio. En vista de que cada vez producían más alimentos y de forma más eficiente, los grupos humanos vieron la posibilidad de intercambiar excedentes de sus cosechas por objetos y productos que necesitaban pero no disponían en sus pueblos. Y ahí sigue tú. Además de cultivar determinados rubros, cada comunidad se especializaba en la fabricación de algunos objetos, tales como las ánforas de cerámica y cestos para transportar y mejor y conversar los alimentos por más tiempo, nuevos utensilios para optimizar la productividad de la tierra o inclusive objetos de lujo como adornos que intercambiaban bajo la figura del trueque. Esto es intercambio de un objeto por otro que se considera el valor equivalente. Correcto. ¿Cuáles crees tú, con tu propio criterio y de lo que más o menos entiendes, cuáles son las ventajas de la división del trabajo y cuáles serían las desventajas de la división del trabajo? O bueno, en pocas palabras, ¿por qué crees que sería bueno que haya pasado lo de la división del trabajo o por qué sería malo? Bueno sería porque, o sea, porque hay una organización. Bueno, en esta vida al menos una persona siempre tiene que organizarse para poder hacer las cosas bien, porque si no se organiza, todo sale mal. Lo bueno es que hay una organización donde se puedan hacer las cosas y puedan salir bien. Y otra Correcto, como sería una desventaja que, o sea, que no haya surgido la división del trabajo, porque si no fuera habido la división, no hubiera una organización así como hay para poder hacer los trabajos o como para poder hacer oficios que te toquen hacer. claro, incrementa la posibilidad y la hace más eficiente al dividir las tareas de cada especificación de cada trabajo. Mm, mm, y aquí ya terminé. A ver, como para tarea para la casa, ¿quieres dibujar o quieres preguntas? Lo que usted ponga, profe, yo hago lo que usted desee.